Iglesia, una vez más, estamos reunidos en el nombre de Jesús, en esta iglesia de intercesores, para dar esta palabra de hoy, que el Señor ha dado para hoy. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todas las personas que van a ver este vídeo, en todas las naciones. Y la palabra del Señor para hoy es tan especial como siempre la es la palabra de nuestro Dios. El Señor tiene una palabra para nosotros, para su iglesia. El Señor tiene una palabra para nosotros, para que sigamos adelante en este desierto, hasta que lleguemos a la tierra prometida. La palabra de Dios está, si me quieren acompañar, iglesia, en la página de nuestras Biblias, en la página 876. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, página 876 de nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Amén. Amén. Dice así: otra vez os digo, está hablando nuestro Señor a sus discípulos, y les continúa diciendo, el versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Aquí nuestro Dios es nuestro Señor hablando a sus discípulos, hablándonos a nosotros con sus propias palabras. Y nos está diciendo claramente varias cosas. Nos las dice Él claramente. Otra vez os digo, de nuevo os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Está hablando dos de vosotros, dos discípulos, a sus discípulos. Está hablando a dos personas que tienen el Espíritu de Cristo. Que si dos personas, dos discípulos de Cristo, dos hijos de Dios, dos hijas de Dios, dos personas que tienen el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, se pusieran de acuerdo en pedir algo al Señor, Dios Padre lo va a conceder. Evidentemente que sea conforme a su voluntad. Los hijos de Dios pedimos conforme a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no pedimos otras cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué le pides al Señor? ¿Qué le pides al Señor, iglesia? Esa es la palabra de hoy. ¿Qué le pides al Señor? ¿Qué tú le pides al Señor? ¿Qué le pides al Señor, iglesia? Tienes esa petición en tu corazón, en el fondo de tu corazón. Nunca llega, y nunca llega. Señor, yo te ruego otra vez por esto. Yo te pido por eso. Allí en la palabra de Dios está claro. En esta parte de la palabra de Dios está clarísimo. Hablando el Señor en primera persona, diciéndonos que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Qué tú le pides al Señor? ¿Qué le pides al Señor? Ponte de acuerdo con otro hermano, con otra hermana que tenga el Espíritu de Cristo. Ponte de acuerdo y ora al Señor y pídele por eso que tiene en tu corazón. Pídele por eso. Y te será hecho por nuestro Dios Padre. Porque le vamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué tú le pides al Señor hoy? Hoy. En este día, en esta hora, en este momento, ¿qué tú le pides al Señor? ¿Qué tú le vienes pidiendo al Señor tiempo atrás? ¿Qué le vienes pidiendo? ¿Y qué estás esperando por eso? El Señor dice, hoy es el día. Te lo digo en mi palabra. Ponte de acuerdo con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu hermana en Cristo. Y te será hecho por mi Padre, que está en el cielo. Versículo 20.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la otra parte. Esta es la otra parte, que es la otra enseñanza que en estos 2 versículos da nuestro Señor. Sin profundizar demasiado, sino así, un poco directamente. Primero ponerse de acuerdo en el versículo 19, 2 hijos de Dios o 2 hijas de Dios. Ponerse de acuerdo en las peticiones que le hacemos a nuestro Dios. Vamos a pedirle, mi hermano, mi hermana, vamos a orar un momento, vamos a pedirle al Señor por estas peticiones. Amén. Y se le pide. Y se cumple la palabra. Se cumple la palabra. ¿Qué tú le pides al Señor hoy? ¿Se lo estás pidiendo correctamente? El Señor está diciendo, hoy yo te lo voy a dar, pero tiene que ser conforme a mi voluntad y conforme a mi palabra. Conforme a mi palabra. En el versículo 19, en el 20, porque donde están 2 o más, 2 o 3 congregados en mi nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué se cumple la petición? Porque donde están 2 o más congregados en su nombre, allí está el Señor. Porque una persona que tiene el Espíritu de Cristo tiene a Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es que Cristo, el Señor Jesucristo y tú son mayoría. Donde quiera que estés, ya puedes estar en el desierto en un desierto a las 4 de la madrugada, lleno de culebras y escorpiones. El Señor Jesucristo y tú son mayoría. Y tú son mayoría. Porque todo eso el enemigo siempre está dando vueltas buscando como león rugiente a quien devorar. El Señor y tú son mayoría. Mi hermano, mi hermana, levántate. Levántate en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Dile, te reprendo, diablo, y te echo fuera de mi familia, de mi casa. Suelta a mis hijos, suelta a mi marido, suelta a mi esposa. Suelta mi trabajo. Usa la palabra. El Señor dice que tú le pides hoy al Señor. El Señor te lo va a dar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí hoy. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pues nosotros reunidos, en el nombre de Jesús, le pedimos al Señor, conforme a su voluntad, el Señor lo concede. El cuándo y el cómo, y todo queda de su soberana y divina voluntad. Pero lo dice la palabra, y la palabra dice que el Señor es fiel. Si le pides un yate de lujo, espérate sentado. Espérate sentado. Ahora, si le pides por la salvación de toda aquella familia de enfrente que siempre están tan mal metidos en el mundo, ten por seguro que el Señor enviará ahí su Espíritu Santo. Que el Señor escuchará tus oraciones. Porque estás pidiendo por la salvación de las almas. Que ese es el objetivo número 1. Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por eso. Para abrir la puerta para la salvación de las almas. No para que la gente pida yates de lujo. No para que la gente pida cuentas gordas, grandes, en los bancos. Nuestro Señor no murió por eso. Nuestro Señor murió para abrir la puerta de la salvación. Para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Es que hay muchísimas personas, cristianos y cristianas, ministros, incluso, que no tienen claro eso todavía. No tienen claro cuáles son las prioridades en el Evangelio. Biblia en mano. Y que incluso han estudiado. Y que muchos de ellos, la mayoría, lo hacen de corazón, pero están desenfocados. Y hay que enfocarse en el objetivo con el que el Señor nos ha dejado el Evangelio. La buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Dónde la vas a pasar? No te preocupes por los yates de lujo. No te preocupes por tus cuentas corrientes. No te preocupes por la factura de la luz. No te preocupes porque tus hijos no sabes dónde están porque hace 3 días que salieron de parranda. Preocúpate de ponerte de rodillas, ponerte de acuerdo con una hermana, si puedes, y pide por tus hijos y el Señor hará su voluntad. Usa el teléfono de Dios. La oración.
La palabra de hoy es esta. Habla con Dios. Habla con Dios. ¿Qué le pides al Señor? Pues habla con Dios. Habla con Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchos temblarían escuchando esta palabra. Mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, enfócate. Enfócate en lo que el Señor quiere. Enfócate en las prioridades. Prioriza, ministro de Dios, prioriza en tu vida. Prioriza en tu ministerio. No te preocupes por la danza que vas a hacer mañana. Preocúpate por el equipo de evangelismo, de que sea más grande, más fuerte. Y preocúpate por el equipo de intercesores de tu iglesia, para que sea más fuerte. Preocúpate por la santidad de tu altar. Y mi hermano, mi hermana, preocúpate por tu santidad, por la santidad de tu casa. Es que hay que priorizar en el Evangelio. Si queremos recibir de Dios, nuestro Dios nos da, pero tenemos que andar delante de Él conforme a su voluntad. Porque por muchos que se reúnan a pedirle al Señor para que se cumpla su palabra, si en ese grupo no hay santidad, Señor, eso no le va a gustar. No le va a gustar, porque cuando se levantan las manos para adorar al Señor, si en esas manos el Señor ve pecado, si ve pecado, el Señor no se va a agradar. Mi hermano, no se va a agradar. Y sin santidad nadie verá al Señor. Estamos hablando de que la oración debe ir acompañada, la oración al Señor que elevamos a nuestro Dios, la oración que elevamos a nuestro Dios debe ir acompañada de santidad. Santidad. Si es necesario, antes de orar al Señor, vámonos a la esquina, nos ponemos de rodillas en el suelo y nos ponemos a cuentas con nuestro Dios primero. Le pedimos perdón por nuestros pecados que hayamos cometido, nuestras faltas, que sepamos que lo hayamos cometido y por los que no sepamos que hemos cometido. Y después de ponernos a cuentas con nuestro Dios, nos vamos a la otra esquina de la habitación y entonces comenzamos a pedirle al Señor. Primero entrando ante su trono de la gracia con acción de gracias. Padre, gracias, Dios mío, por perdonarme mis pecados. Gracias, Señor. Ahora yo quiero elevarte unas peticiones, Señor, ponerla ante tu trono de la gracia. Rogándote, Señor, por mis hijos que están en la droga. Rogándote, Señor, por mi marido que se perdió. No sé dónde está. Por mi esposa, mira cómo está. Por mi familia. Señor, por esa enfermedad que me está destruyendo. Señor, porque no sé lo que va a ser de mi vida. Señor, porque mi fe está tambaleándose. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere bendecir, pero tú tienes que poner de tu parte ese paso. Ponte a cuentas con Dios, porque sin eso la oración no va de acorde a la voluntad de Dios. Si no se agrada. En la oración de personas, de congregaciones, incluso de congregaciones, que elevan oraciones o que alaban y adoran al Señor, y hay pecado, cada cual responderá ante el Señor por sí mismo, no por los demás, por sí mismo. Entonces, la presencia de Dios no está en una congregación que está llena de pecado. Como habla en una parte de Apocalipsis, el trono, donde está el trono de Satanás, allí no. Allí no. Así llamó a una congregación. Por eso nuestro Dios pide santidad. Santidad antes de la oración. Santificarnos antes de la oración. Estar en santidad antes de la oración. Nuestro Dios escucha. Está atento a las oraciones del justo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué tú le pides al Señor? ¿Qué le vienes pidiendo al Señor? ¿Cuánto te ha tardado eso?
Déjale el tiempo, porque el tiempo corresponde a nuestro Dios. Hoy, ponte a cuentas con Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, pero ponte a cuentas con Dios. A nuestro Dios le gustan los desafíos. Le gustan los desafíos. Le gustan los desafíos. Hazlo. Ponte de rodillas en tu habitación. Cierra esa puerta. Y ponte de rodillas y ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón al Señor. Aunque no te acuerdes de haber cometido pecado, dice yo que he hecho. Por si acaso, ponte de rodillas. Pongámonos de rodillas. Y nos ponemos a cuentas con nuestro Dios. Le pedimos perdón. Y después de pedirle perdón y darle gracias porque nos ha perdonado, nos vamos al otro lado. Y le pedimos al Señor por las peticiones. Señor, yo te pido por mi familia, te pido por la conversión de mi familia, te pido por lo que tú le tienes pedido en tu corazón y que no llega, y que no llega, y que no llega. Eso es lo principal, la santidad para la oración. Y hacer las cosas como dice aquí en Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20. Cuando oran dos hermanos de los hijos de Dios juntos, de mutuo acuerdo, ahí está el Señor primero. Y el Señor dice que Él lo va a cumplir. Que el Padre lo va a hacer, Dios Padre lo va a hacer. Pero tiene que haber santidad. No puede haber pecado en esa vida. La falta de perdón es pecado también. La falta de pecado es perdón. La falta de perdón es pecado. Pero a veces se nos hace muy difícil perdonar porque nos ponemos así con la cabeza. Pero es que hay veces que se nos hace muy difícil, pero ahí es donde entra la mano de Dios. Ahí es donde tenemos que ir a la presencia de Dios de rodillas, decirle, Señor, no puedo con esto, necesito que me ayudes a perdonar. Yo no puedo, ayúdame, quiero perdonar. Eso es así. Bíblicamente es así. Y el Señor, con su Espíritu Santo, nos ayudará, tratará con nuestro corazón, quitará las cortezas duras y nos limpiará. Cuando el Señor me rescató a mí, de donde me rescató de la brujería y todas aquellas cosas, yo me vi una noche en una de esas, puesto de rodillas al lado, allí en mi cama, en el piso, y yo pidiéndole al Señor y rogando al Señor porque mi vida corría peligro, porque yo sentía que corría peligro. Pero el Señor me guardaba. Y el Señor me hizo sentir, me dio una visión, me hizo sentir. Me mostró el corazón mío, mi corazón me lo mostró, así. Estaba yo así, con las manos así en la frente, apoyado los codos en la cama. Y el Señor me mostró delante de mí mi corazón. Y tenía una costradura que parecía la metalurgia, cuando el metal se crea una costra. Y yo vi cómo se resquebrajaba eso. Y dentro había un corazón vivo, un corazón natural, un corazón limpio. Y cómo el Señor en esa visión, cómo el Señor quitó todo eso. Yo sentí liberación. Y yo sentí que el Señor quitó todo eso. Y que ese corazón limpio y sin esa costra entraba, volvía a mí. Porque así fue. Y entraba adentro. Yo sentí liberación. Por eso te lo digo, mi hermano, mi hermana. El Señor te libera de eso. Porque esa atadura crea una raíz de amargura que puede perjudicar la salvación de la persona. Estas son palabras mayores, son bíblicas, no lo digo yo. La falta de santidad, o mejor dicho, o dicho de otra forma, si hay pecado, perjudica nuestras oraciones. Si hay falta de perdón, perjudica nuestras oraciones, perjudica nuestra santidad, porque la falta de perdón perjudica nuestra santidad. Entonces 2 más 2 son 4. Cuidado con la falta de perdón. Pero para eso nuestro Dios también nos ayuda.
Si clamamos a Él, le pedimos, Señor, nos ayuda, rompe las cadenas, rompe esa atadura. Porque a veces está y la persona no se da cuenta de que hay falta de perdón, de que hay, como cuando hay pecado oculto, y eso la persona no se da cuenta. Hasta que le pide al Señor, Señor, si hay algo en mi vida que no está bien delante de ti, Señor, ayúdame a quitarlo, muéstrame qué es para yo corregirme. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tenemos que tener. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí nos ponemos todos de rodillas delante de Dios. Aquí no hay ni uno que pueda permanecer de pie y decir, yo merezco la salvación, porque yo hice esto y hice lo otro. Ni uno. Porque los que hemos recibido la salvación, los que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, es por gracia inmerecida. Es porque a nuestro Dios le plació. Gracias a Dios nuestro por la salvación que nos da. Pues hoy nuestro Dios quiere bendecirte. Nuestro Dios quiere bendecirnos. Nuestro Dios nos dice, nos lleva a estos dos versículos para, que vuelvo a leer para ir terminando, que vuelvo a leer para que sea Él quien nos lo diga, nos lo siga diciendo de primera mano. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso será conseguido. En la presencia de Dios solamente cabe la santidad. No cabe el pecado, no cabe la falta de perdón. No cabe el pecado de ninguna clase, ni falta de perdón ni nada. Por eso tenemos que buscar la santidad, ponernos a cuentas con Dios antes de orar al Señor. Porque es algo que sí, una vez hicimos cuando fuimos salvos y nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón al Señor, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Pero en este camino estrecho, en el verdadero camino, en la senda antigua, tenemos que hacerlo muchas veces. Tenemos que hacerlo muchas veces más, aún sin saber que podamos estar mal. Pero mejor hacerlo así que no llevarnos ninguna sorpresa desagradable. Porque esta noche nos pueden pedir nuestra alma. Esta noche pueden venir a buscar nuestra alma y mañana ya no amanecemos, no nos levantamos. Mi hermano, mi hermana, el Señor te está llamando a la santidad. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres eso que le has pedido en tu corazón? Revísate, pues. Revísate. Revisa tu situación ante Dios. Revisa tu situación ante Dios. Revísala. Revísala. Revisémosla. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Y con estos hermosos versículos de esta palabra de Dios, vamos a despedir esta. Y le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios. El Señor te quiere conceder las peticiones de tu corazón. Pero ponte a cuentas con Dios. Revísate, ponte bien delante de Dios, a cuentas con Dios. Revisa tu santidad. Jesús te ama. Hoy es día de salvación. Dios te bendiga.